Me llamo Luz, tengo 60 años y el mundo me olvidó en una habitación de paredes grises en un asilo a las afueras de Madrid. El olor a desinfectante se mezcla con el aroma dulzón de las flores mustias que alguna enfermera dejó en el pasillo. Mis manos, arrugadas como el papel que guarda cartas nunca enviadas, acarician el borde de una manta raída. Hace 3 años que mi hija, la única alma que crié con sudor y sueños, me dejó aquí sin una palabra, ni una visita, ni una llamada. Solo el silencio, pesado como la niebla que cubre el río Manzanares en las mañanas de invierno. Madrid sigue viva, más allá de estas ventanas empañadas. Lo sé porque, a veces, cuando el viento sopla fuerte, trae el eco de las campanas de la Almudena o el murmullo de las calles llenas de pasos apresurados. Yo solía caminar por la Gran Vía, con mi vestido azul ondeando al ritmo de mis caderas, sintiendo las miradas que me perseguían. Mi risa era un canto. Mi piel olía a jazmín. Ahora mi cuerpo es un mapa de ausencias, pero mis ojos aún arden, guardan el fuego de quien no se rinde. El río, allá afuera, corre sin detenerse, y yo me aferro a su imagen, un hilo de vida que no se doblega, que encuentra su camino entre piedras y sombras. Hoy, el día comenzó igual que todos, el desayuno insípido, el roce áspero de las sábanas, las voces lejanas de los otros ancianos. Me senté junto a la ventana, mirando el patio donde un roble seco extiende sus ramas como brazos implorando al cielo. Entonces lo vi. Un niño, no más de 10 años, cruzaba el portón con pasos torpes, el rostro sucio de polvo y lágrimas. Llevaba una mochila rota y un jersey demasiado grande. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaron los míos a través del cristal. Algo en mi pecho se rompió, como si el río dentro de mí hubiera desbordado. Corrí hacia la entrada, ignorando el dolor en mis rodillas. La enfermera gritaba, pero no la escuché. El niño se lanzó a mis brazos, pequeño y cálido, temblando como un pájaro herido. «Abuela Luz», susurró, y su voz fue un rayo que iluminó mi mundo apagado. Era Samuel, el hijo de mi hija, el nieto que apenas conocí antes de que me arrancaran de su vida. «Te encontré», dijo, aferrándose a mí. Sus manos pequeñas olían a tierra y a sudor, y yo lo abracé como si pudiera protegerlo de todo el dolor que aún no entendía. Las enfermeras nos rodearon, hablando de policías y protocolos. Samuel no soltaba mi mano. Contó, entre sollozos, que había caminado desde el centro de Madrid escapando de casa. «Mamá no habla de ti, pero yo sí te recuerdo. Siempre supe dónde estabas». Sus palabras eran dagas, pero también un bálsamo. Mi hija me había borrado, pero este niño, con su valentía imposible, me devolvió al mundo. El río Manzanares, que vi desde la ventana mientras lo mecía, parecía susurrar: «Aún no has terminado, Luz, aún hay vida en ti». Esa noche, mientras Samuel dormía en una cama improvisada a mi lado, sentí el peso de los años y la furia creciendo en mi pecho. Mi hija me abandonó, pero su hijo me eligió. No sabía qué vendría después, pero una cosa era clara: no dejaría que me arrancaran de él. El río seguía su curso, y yo, como él, encontraría mi camino. El amanecer tiñó de oro el cielo sobre Madrid, y el río Manzanares reflejaba esa luz como si quisiera recordarme que aún había belleza en el mundo. Samuel dormía a mi lado, su respiración suave como el roce de las hojas en otoño. Lo miré, con su cabello revuelto y las mejillas aún marcadas por el polvo del camino. Sus manos, pequeñas y llenas de rasguños, se aferraban a la manta como si temiera que alguien lo arrancara de allí. Yo también lo temía. La enfermera jefa, una mujer de rostro severo y voz cortante, había insistido en llamar a la policía. «El niño no puede quedarse aquí, Luz», dijo, como si yo no supiera que este lugar no era un hogar, sino una jaula disfrazada de piedad. Me levanté con cuidado, el suelo frío bajo mis pies descalzos, y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el río serpenteando entre los edificios, un hilo plateado que cortaba la ciudad con su constancia. Siempre supe, en mi corazón, que el abandono no era solo un acto, sino una herida que se hereda. Mi hija, Beatriz, me dejó aquí sin mirar atrás, pero yo también había fallado en algo, en algún momento, para que ella me borrara así.
Recordé las noches en que la crié sola, en un piso pequeño cerca del Retiro, con el olor a pan recién horneado llenando el aire. Le cantaba nanas, le cosía vestidos, le prometía el mundo, pero el mundo no siempre cumple promesas. Samuel se removió en la cama y abrió los ojos. «Abuela, ¿mamá vendrá por mí?», preguntó, y su voz tembló como las aguas del Manzanares en una tormenta. No supe qué responder. En lugar de palabras, le acaricié la frente, mi mano áspera contra su piel suave. «Estás conmigo ahora», susurré, y él sonrió, una chispa de luz en medio de mi oscuridad. Desayunamos juntos en el comedor, bajo las miradas curiosas de los otros ancianos. Don Felipe, un hombre de 80 años con una risa ronca, le ofreció a Samuel un caramelo. «Este pequeño tiene tus ojos, Luz», dijo, y yo sentí un nudo en la garganta. Mis ojos, sí, pero también los de Beatriz, la traidora de mi hija. Por la mañana, una trabajadora social llegó al asilo. Era joven, con un traje azul que olía a lavanda y un cuaderno lleno de preguntas. Me miró con lástima, como si yo fuera un mueble viejo, y habló con Samuel en un tono dulzón que me erizó la piel. «¿Por qué huiste, pequeño? ¿Dónde está tu mamá?». Samuel, sentado a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. «Quiero quedarme con mi abuela», dijo, y su voz era firme, como el río que no se detiene ante las rocas. La trabajadora frunció el ceño, escribió algo en su cuaderno y prometió volver. «Esto no es tan simple, señora Luz», me dijo antes de irse. «Hay leyes, procedimientos, pero yo no escuchaba leyes. Escuchaba el latido de mi corazón que por primera vez en 3 años volvía a sentirse vivo». Esa tarde llevé a Samuel al patio. El roble seco seguía allí, pero al pie de su tronco crecía una hierba verde, testaruda, que se abría paso entre la tierra dura. Le conté historias de mi juventud, de cuando bailaba en las fiestas de Lavapiés, con el aire cargado de vino y risas. Él escuchaba, sus ojos brillando como el Manzanares bajo el sol, pero en mi pecho crecía una furia suave, como un fuego que se aviva lentamente. Beatriz no solo me abandonó, dejó a este niño con un vacío que lo empujó a caminar kilómetros para encontrarme. ¿Qué clase de madre era? ¿Qué clase de hija? El río, desde la distancia, parecía murmurar una respuesta, pero aún no podía descifrarla. El aire de la tarde traía un aroma a tierra húmeda, como si el río Manzanares hubiera decidido acercarse al asilo para susurrarme secretos. Samuel y yo estábamos sentados en un banco del patio, compartiendo un trozo de pan que don Felipe nos había dado a escondidas. El niño mordía con avidez, sus dientes pequeños dejando marcas en la corteza dura. «Abuela, ¿tú también te escapaste alguna vez?», preguntó, con los ojos brillando bajo la luz que se desvanecía. Sonreí, pero la pregunta abrió una puerta a recuerdos que había cerrado con llave. Cuando tenía 20 años, Madrid era un torbellino de colores y promesas. Vivía en un cuartito en Malasaña, con paredes que olían a pintura fresca y un balcón desde el que veía el río brillar como un espejo roto. Me enamoré de un hombre de manos cálidas y promesas frágiles, el padre de Beatriz. Él me hablaba de un futuro juntos, pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció como el humo de los cigarros que fumaba. Escapé, sí, pero no de un lugar. Escapé de la vergüenza, de las miradas de mi madre, que me llamó loca por confiar en un hombre así. Crié a Beatriz sola, con el orgullo como escudo y el amor como bandera. Pero ahora, mirando a Samuel, me preguntaba si ese orgullo había sido también mi cárcel. El asilo estaba en silencio, salvo por el crujido de las ramas del roble seco. Samuel se acurrucó contra mí, su cabeza apoyada en mi hombro. «Mamá siempre está ocupada», murmuró. «Habla por teléfono, va a fiestas, pero nunca me escucha». Sus palabras eran agujas en mi pecho. Beatriz, mi niña, se había convertido en una desconocida, una mujer que abandonaba no solo a su madre, sino también a su hijo. Siempre supe en mi corazón que el abandono era un veneno que se hereda, pero no imaginé que ella lo destilaría con tanta crueldad. Esa noche, mientras Samuel dormía, me senté junto a la ventana. El río Manzanares, apenas visible bajo la luna, parecía un hilo de plata cosiendo las heridas de la ciudad. Recordé las noches en que Beatriz y yo caminábamos por la ribera, sus manitas aferradas a las mías, riendo mientras el agua cantaba. ¿En qué momento se rompió ese lazo?
Fue cuando trabajé turnos interminables para pagar su escuela, cuando discutimos porque quería salir con hombres que no valían su tiempo. La culpa y la rabia se mezclaban en mi pecho, como el agua y el lodo en las orillas del río. Al día siguiente, la trabajadora social volvió, esta vez con un policía de rostro cansado y aliento a café. Me interrogaron en una sala que olía a cera de suelo. «Señora Luz, el niño debe volver con su madre», dijo la trabajadora, su voz fría como el metal. Samuel, sentado a mi lado, se aferró a mi brazo. «No quiero ir», gritó, y su voz resonó en las paredes. El policía suspiró pero no dijo nada. Yo miré a la trabajadora a los ojos. «Mi hija me dejó aquí hace 3 años. No ha venido ni una vez, y ahora quiere reclamar a este niño que huyó para encontrarme». Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que había guardado demasiado tiempo. La trabajadora tomó notas, su bolígrafo rasgando el papel como si quisiera borrar nuestra historia. Prometieron investigar, hablar con Beatriz. Cuando se fueron, Samuel me abrazó, su cuerpo pequeño temblando contra el mío. «No dejaré que te lleven», le prometí, aunque no sabía cómo cumplirlo. El río, allá afuera, seguía su curso, indiferente a nuestras luchas, pero su constancia me daba fuerza. No sabía qué haría Beatriz, pero una cosa era segura. Luz, la mujer que habían olvidado, no se rendiría sin pelear. La luz del mediodía se filtraba por las cortinas del asilo, pintando sombras danzantes en el suelo. El aire olía a jabón y a sopa recalentada, pero yo solo podía pensar en el río Manzanares que corría libre más allá de estas paredes. Samuel estaba a mi lado, dibujando en un cuaderno que una enfermera le había regalado. Sus lápices, gastados y pequeños, trazaban un barco navegando sobre olas torpes. «Es para nosotros, abuela», dijo, con una sonrisa que me apretó el corazón, «para escapar juntos». Sus palabras eran un eco de mi propia alma, que anhelaba libertad, pero también un recordatorio de que este niño llevaba el peso de un abandono que no merecía. Esa mañana, mientras desayunábamos, don Felipe se acercó con su andar lento y una chispa en los ojos. «Luz, ese pequeño es un milagro», susurró, entregándome un recorte de periódico. Era una noticia breve, apenas unas líneas, sobre un niño que había caminado solo desde el centro de Madrid hasta un asilo en las afueras. «Se habla de ti en el barrio», añadió, y su voz tenía un tono de orgullo que me hizo erguir la espalda. No sabía cómo la historia había llegado a los periódicos, pero en mi corazón siempre supe que la verdad, como el río, encuentra su camino. El día pasó lento, con el calor pegajoso del verano madrileño colándose por las ventanas. Llevé a Samuel al patio, donde el roble seco parecía observarnos con sus ramas desnudas. Le conté historias de mi infancia, de cuando corría por las calles de Lavapiés, con el olor a especias de los mercados flotando en el aire. Él escuchaba, sus ojos brillando como el Manzanares al atardecer, pero en mi interior la furia crecía, suave pero constante, como las corrientes que erosionan las piedras. Beatriz no había aparecido, ni siquiera había llamado. ¿Dónde estaba la niña que yo había criado? ¿En qué momento se convirtió en la víbora que abandonaba a su madre y descuidaba a su hijo? Por la tarde, una enfermera joven, con el cabello recogido en una trenza que olía a romero, me llamó aparte. «Luz, hay rumores en el barrio», dijo bajando la voz. «Dicen que tu hija vive una vida complicada, fiestas, deudas, hombres que no duran». Sus palabras fueron un golpe, pero también una confirmación. Beatriz había elegido un camino que no incluía a Samuel ni a mí. La enfermera me miró con algo parecido a la compasión, pero yo no quería lástima, quería justicia, quería que el río con su fuerza incansable arrastrara las mentiras y dejara la verdad al descubierto. Esa noche, mientras Samuel dormía, me senté junto a la ventana. El Manzanares, invisible en la oscuridad, parecía susurrar mi nombre. Recordé una noche años atrás, cuando Beatriz tenía la edad de Samuel. La llevé a ver el río, con la luna reflejándose en sus aguas. «Mamá, ¿el río siempre sigue adelante?», me preguntó. «Siempre», respondí, y ella sonrió confiada. Ahora esa confianza se había roto, pero Samuel me la devolvía. Su escape, su valentía, eran un espejo de mi propia lucha. No sabía cómo, pero juré que protegería a ese niño, aunque tuviera que enfrentarme a Beatriz.
a las leyes, al mundo entero. El río no se detiene, y yo tampoco lo haría. El sol caía sobre Madrid como un velo de fuego, y el aire en el asilo olía a polvo y a sábanas recién lavadas. Desde mi ventana, el río Manzanares brillaba como una cinta de plata, cortando la ciudad con su promesa de libertad. Samuel estaba sentado en el suelo, jugando con un cochecito de plástico que don Felipe le había regalado. Sus risas, cortas pero llenas de vida, eran un bálsamo para mi alma, pero no podían acallar la tormenta que crecía en mi pecho. Habían pasado días desde la visita de la trabajadora social, y la ausencia de Beatriz era un silencio que pesaba más que las palabras no dichas. Esa mañana, una carta llegó al asilo, sellada con un membrete oficial. Mis manos temblaron al abrirla, el papel crujiendo como hojas secas. Era una notificación. Beatriz había sido contactada y exigía que Samuel volviera con ella. Custodia legal, decía el texto, como si un pedazo de papel pudiera borrar el abandono, la soledad, el polvo que se acumulaba en mi corazón. Samuel, que jugaba ajeno a todo, levantó la vista. «Abuela, ¿estás triste?», preguntó, y sus ojos, tan parecidos a los míos, me atravesaron. «No, pequeño», mentí, acariciando su mejilla. Pero en mi interior, la furia ardía como un incendio lento. Beatriz no merecía a este niño, no después de dejarlo solo, de dejarme a mí. Por la tarde, la trabajadora social regresó, acompañada de una mujer de rostro anguloso y perfume caro. Era una abogada enviada por Beatriz. Habló con voz fría, como si recitara un guión. «Señora Luz, su hija está dispuesta a resolver esto sin complicaciones. El niño debe volver a casa». Sentí el peso de sus palabras, pero también la chispa de una rebeldía que creía perdida. «¿Casa?», respondí, mi voz baja pero afilada. La casa donde este niño se sintió tan solo que caminó kilómetros para encontrarme. La abogada frunció los labios, pero no respondió. Samuel, sentado a mi lado, apretó mi mano con fuerza, su calor dándome coraje. Más tarde, llevé a Samuel al patio. El roble seco seguía allí, pero una brisa suave traía el aroma del río, como si quisiera recordarme que aún había caminos por recorrer. Le conté a Samuel de cuando vivía cerca del Manzanares, en un piso donde el olor a café llenaba las mañanas. «Tu madre amaba ese río», dije, y mi voz se quebró. Solíamos caminar por sus orillas, buscando piedritas lisas. Samuel me miró, serio. «Mamá ya no busca nada», dijo, y sus palabras fueron un cuchillo. Siempre supe en mi corazón que Beatriz se había perdido en un mundo que no entendía, pero no imaginé que su vacío heriría tanto a su hijo. Esa noche, mientras Samuel dormía, me acerqué a la ventana. El río, apenas visible bajo las luces de la ciudad, parecía susurrar una verdad que aún no descifraba. La abogada había prometido volver, y con ella, quizás Beatriz. La idea de enfrentarla me llenaba de un miedo antiguo, pero también de una determinación nueva. No dejaría que me arrancaran a Samuel. El río Manzanares, con su curso incansable, me recordaba que la resiliencia no es solo sobrevivir, sino luchar. Y yo, Luz, la mujer que habían olvidado, estaba lista para pelear. La mañana llegó con un cielo encapotado, como si Madrid quisiera guardar sus secretos bajo un manto gris. El olor a lluvia se colaba por las ventanas del asilo, mezclado con el aroma a cera del suelo recién fregado. Desde mi habitación, el río Manzanares parecía más lento hoy, como si también aguardara lo que estaba por venir. Samuel jugaba con su cochecito, haciéndolo rodar sobre la mesa con una concentración que me partía el alma. Cada risa suya era un recordatorio de lo que estaba en juego, y cada silencio, un eco de la traición de Beatriz. La trabajadora social y la abogada volvieron al mediodía, pero esta vez no venían solas. Beatriz entró en la sala común, con el rostro maquillado y un vestido negro que olía a perfume caro, como si quisiera ocultar sus grietas bajo capas de elegancia. Sus ojos, los mismos que yo había consolado tantas noches, evitaron los míos. Samuel, sentado a mi lado, se tensó, su mano pequeña buscando la mía bajo la mesa. «Mamá», murmuró, pero no se movió. Yo lo abracé con la mirada, mi corazón latiendo como las aguas del Manzanares en una tormenta. «Madre», dijo Beatriz, su voz fría como el metal, «Samuel debe volver conmigo.
No había calor en sus palabras, solo una exigencia que me erizó la piel. ¿Volver? Respondí, mi voz temblando de furia contenida. ¿A la casa de donde huyó? ¿A la madre que me dejó aquí hace 3 años? La abogada carraspeó, incómoda, pero Beatriz no flaqueó. No entiendes mi vida, madre. No tienes derecho a juzgarme. Sus palabras eran dagas, pero también un espejo. Yo también había sido joven, sola, juzgada. Sin embargo, nunca abandoné a mi hija. La trabajadora social intervino, su voz un hilo de neutralidad en la tensión. Señora Luz, la ley está del lado de la madre, pero necesitamos evaluar el bienestar del niño. Samuel, que había estado callado, alzó la voz. No quiero ir con ella, quiero quedarme con mi abuela. Su grito resonó en la sala, y por un instante vi un destello de dolor en los ojos de Beatriz, pero se desvaneció rápido, reemplazado por una máscara de indiferencia. Siempre supe, en mi corazón, que el amor puede romperse, pero no imaginé que Beatriz lo rompería con tanta facilidad. Esa tarde, mientras Samuel dibujaba en el patio, me senté bajo el roble seco. El río, visible a lo lejos, brillaba bajo un rayo de sol que atravesó las nubes. Pensé en las noches en que Beatriz y yo compartíamos sueños junto al Manzanares, su risa mezclándose con el murmullo del agua. Ahora, ella era una extraña, una mujer que prefería su vida de luces y sombras a su propio hijo. La abogada había mencionado una audiencia para decidir la custodia, y aunque la idea me aterraba, también encendía una chispa de esperanza. Samuel me había elegido, y yo no lo defraudaría. Cuando el sol comenzó a caer, llevé a Samuel a la ventana. El río Manzanares, bañado en tonos naranjas, parecía susurrarme que la lucha apenas comenzaba. Beatriz podía tener la ley de su lado, pero yo tenía el amor de un niño y la fuerza de una mujer que había sobrevivido al abandono. El río no se detiene, y yo, Luz, tampoco lo haría. Preparé mi corazón para la batalla, sabiendo que cada paso me acercaría más a la libertad, no solo para mí, sino para Samuel. La noche envolvió Madrid con un manto de estrellas, pero en el asilo, el aire olía a cerrado, a recuerdos atrapados entre paredes. Desde mi ventana, el río Manzanares era apenas una sombra brillante, un susurro de libertad que me mantenía en pie. Samuel dormía en la cama improvisada, su respiración suave como el roce de las olas contra la orilla. Yo no podía dormir. La imagen de Beatriz, con su vestido negro y su mirada esquiva, seguía clavada en mi mente. Sus palabras, frías y cortantes, resonaban como un eco del abandono que me había condenado a este lugar. Por la mañana, el asilo estaba más silencioso de lo habitual. El personal hablaba en susurros y las miradas de los otros ancianos se posaban en mí con una mezcla de curiosidad y compasión. Don Felipe, con su bastón tembloroso, se acercó durante el desayuno. «Luz, el barrio no para de hablar», dijo, deslizando un nuevo recorte de periódico sobre la mesa. Era una columna en un diario local, con el titular «Niño huye para encontrar a su abuela abandonada». La historia de Samuel se había extendido, y con ella mi dolor se exponía al mundo. Siempre supe en mi corazón que los secretos no se esconden para siempre, pero no imaginé que mi herida se convertiría en un grito público. La trabajadora social llamó al mediodía, su voz más tensa que antes. «Señora Luz, la situación se ha complicado. La prensa está involucrada y hay una investigación sobre el bienestar de Samuel». Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de una extraña esperanza. Beatriz podía tener la ley, pero la verdad, como el río, siempre encuentra su curso. Samuel, sentado a mi lado, jugaba con un dibujo de un barco. «Abuela, ¿vamos a ganar?», preguntó, y su inocencia me desgarró. «Haremos lo que podamos, pequeño», respondí, acariciando su cabello. Pero en mi interior, la furia se mezclaba con una determinación que no había sentido en años. Esa tarde, una periodista llegó al asilo. Era una mujer joven con el cabello corto y un cuaderno lleno de garabatos. Su perfume, fresco como la brisa del río, llenó la sala donde nos reunimos. «Señora Luz, su historia está tocando corazones», dijo, con una sonrisa que parecía sincera. Me pidió que contara mi versión, pero no quería hablar de mí. Hablé de Samuel, de su valentía, de sus ojos que brillaban como el Manzanares bajo el sol. Hablé del abandono, no solo mío,
sino del niño que había caminado kilómetros para encontrarme. La periodista tomaba notas, su bolígrafo rasgando el papel como si quisiera grabar mi dolor. Cuando se fue, llevé a Samuel al patio. El roble seco estaba cubierto de una fina capa de rocío y el aire traía el aroma del río, como si quisiera consolarme. Samuel se sentó en el césped, arrancando hierbas con sus dedos pequeños. «Abuela, ¿por qué mamá no me quiere?», preguntó, y su voz fue un cuchillo en mi pecho. No supe qué responder. En lugar de palabras lo abracé, su calor contra mi cuerpo cansado. El río, a lo lejos, seguía su curso, y yo juré que no dejaría que Beatriz nos separara. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella una posibilidad de justicia. Luz, la mujer olvidada, comenzaba a ser vista, y no permitiría que el mundo volviera a cerrar los ojos. El amanecer trajo un aire fresco que olía a hierba mojada, como si el río Manzanares hubiera decidido acercarse para susurrarme coraje. Desde mi ventana, sus aguas reflejaban un cielo rosado, un lienzo de promesas que me mantenía anclada a la esperanza. Samuel estaba despierto, sentado en la cama, con su cuaderno de dibujos abierto. Trazaba un puente sobre el río, sus lápices gastados dejando líneas torpes pero llenas de vida. «Es como el puente de Toledo, abuela», dijo, sonriendo. «Allí empieza nuestra aventura». Sus palabras eran un faro en mi oscuridad, pero también un recordatorio de la tormenta que se avecinaba. La historia de Samuel y mía había explotado en Madrid. Los periódicos locales hablaban de la abuela olvidada y el niño valiente. En el asilo, las enfermeras susurraban, y hasta don Felipe, con su risa ronca, me miraba con un orgullo que no pedía. Pero la fama trajo sombras. Esa mañana, la trabajadora social llegó con noticias que cayeron como piedras en el agua. «Señora Luz, la historia se ha hecho viral. Hay una audiencia urgente para decidir la custodia de Samuel». Su voz era neutra, pero sus ojos evitaban los míos. «Beatriz ha presentado una denuncia. Dice que usted no está en condiciones de cuidar al niño». Sentí un fuego en el pecho, no de dolor sino de rabia. ¿No estoy en condiciones? Yo, que crié a Beatriz sola, que di todo por ella, ¿era ahora una incapaz? Samuel, que escuchaba en silencio, se acercó y tomó mi mano. «No dejaré que me lleven, abuela», dijo, y su voz, firme como el curso del Manzanares, me dio fuerza. Pero la verdad, como el río, no siempre fluye suavemente. Por la tarde, un grupo de vecinos del barrio llegó al asilo, liderados por una mujer mayor que olía a lavanda y llevaba un pañuelo colorado. «Luz, eres de las nuestras», dijo, con una voz que resonaba como las campanas de la Almudena. Habían organizado una protesta frente al juzgado, exigiendo que Samuel se quedara conmigo. Sus palabras cálidas y firmes eran un eco de mi propia lucha, pero también un recordatorio de que el mundo a veces escucha. Esa noche, mientras Samuel dormía, me acerqué al patio. El roble seco estaba bañado por la luz de la luna, y el aroma del río llenaba el aire. Recordé una frase que mi madre solía decir: «El río siempre encuentra su camino, aunque el mundo intente detenerlo». Beatriz había intentado borrar mi existencia, pero el amor de Samuel, como el Manzanares, había roto sus diques. La ironía me golpeó. Ella, que me abandonó para vivir su vida de fiestas y espejos, ahora perdía a su hijo por la misma verdad que quiso esconder. La audiencia se acercaba, y con ella, la posibilidad de un giro que no esperaba. Luz, la mujer que habían olvidado, estaba a punto de ser escuchada, y no dejaría que el río de mi vida se detuviera. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo plomizo, como si Madrid contuviera el aliento. El aire olía a asfalto mojado, y el río Manzanares, visible desde el autobús que nos llevaba al juzgado, corría con una fuerza que parecía desafiar la ciudad. Samuel iba a mi lado, su mano pequeña aferrada a la mía, su mochila rota colgada al hombro. Sus ojos, brillantes como el agua bajo el sol, buscaban los míos con una mezcla de miedo y confianza. Yo, con 60 años y el peso de 3 años de abandono, sentía mi corazón latir como si quisiera romper las cadenas del pasado. El juzgado era un edificio frío, con paredes que olían a cera y a papeles viejos. Beatriz estaba allí, al otro lado de la sala, con su abogada y un hombre de traje caro que no me miró. Su rostro, maquillado con precisión, era una máscara que escondía cualquier rastro de la niña que yo había criado.
No me saludó, ni siquiera me miró. Samuel, sentado a mi lado, apretó mi mano con más fuerza. «Abuela, todo va a estar bien», susurró, y su voz fue un ancla en medio de la tormenta. La jueza, una mujer de rostro severo y gafas que reflejaban la luz, escuchó los argumentos. La abogada de Beatriz habló de estabilidad, de recursos, de una vida que yo, según ella, no podía ofrecer. Pero luego habló mi abogada, una mujer joven que los vecinos habían contratado para mí. Su voz, firme como el curso del Manzanares, relató mi historia. Una madre que crió sola a su hija, que fue abandonada en un asilo, que fue encontrada por un niño que arriesgó todo por amor. La sala quedó en silencio, y por un instante sentí el peso de todas las miradas. Siempre supe en mi corazón que la verdad tiene un poder que no se puede silenciar, y ese día, la verdad era mi voz. Entonces ocurrió el giro que no esperaba. Un periodista, que había seguido la historia desde el principio, presentó un video que se había hecho viral. Imágenes de Samuel caminando por las calles de Madrid, su pequeño cuerpo desafiando la noche para encontrarme. La sala murmuró, y la jueza frunció el ceño. La abogada de Beatriz intentó protestar, pero la jueza alzó la mano. «Esto cambia las cosas», dijo, y su voz cortó el aire como un cuchillo. La ironía era casi palpable. Beatriz, que había intentado borrar mi existencia, ahora veía su propia vida expuesta, desmoronándose bajo el peso de su negligencia. Esa noche, de vuelta en el asilo, llevé a Samuel al patio. El roble seco parecía menos árido bajo la luz de la luna, y el aroma del río llenaba el aire. «Abuela, ¿somos libres ahora?», preguntó Samuel, su voz temblando de esperanza. No respondí con palabras, solo lo abracé, su calor contra mi pecho cansado. La audiencia no había terminado, pero algo en mí sabía que el río de nuestra historia ya había encontrado su curso. Beatriz, con su mundo de espejos rotos, había perdido su poder sobre nosotros. Luz, la mujer olvidada, estaba renaciendo, y el Manzanares, con su susurro constante, me prometía que el final aún estaba por escribirse. El sol se alzaba sobre Madrid, bañando la ciudad en una luz dorada que hacía brillar el río Manzanares como un espejo de promesas cumplidas. Desde la ventana del asilo, veía sus aguas danzar, libres y constantes, un reflejo de la resiliencia que ahora corría por mis venas. Samuel estaba a mi lado, con su cuaderno abierto, dibujando un sol sobre el río. «Es para ti, abuela», dijo, su sonrisa iluminando mi mundo. Yo, Luz, con 60 años y un corazón que había sobrevivido al abandono, sentía que por fin había encontrado mi lugar. La audiencia había concluido días atrás, y el fallo de la jueza resonaba aún en mi alma. Beatriz perdió la custodia de Samuel. La verdad, expuesta por el video viral y las voces de los vecinos, había sido un torrente imposible de detener, como el Manzanares en primavera. La jueza, con su voz firme, declaró que Samuel estaría mejor conmigo, en un hogar donde el amor no fuera una moneda de cambio. Beatriz no dijo nada al salir del juzgado. Su rostro, antes altivo, era ahora un mapa de derrota. No sentía alegría, solo una tristeza profunda, como el lodo que se asienta en las orillas del río. Ella era mi hija, pero había elegido su camino. Los vecinos de Lavapiés me ayudaron a encontrar un pequeño piso cerca del Manzanares, con un balcón desde el que podía ver el agua brillar al atardecer. El olor a pan fresco y especias llenaba el aire, como en los días en que criaba a Beatriz. Samuel y yo nos mudamos allí, con pocas pertenencias pero un corazón lleno de esperanza. Don Felipe vino a visitarnos, trayendo caramelos y su risa ronca. «Luz, eres un roble que nunca cae», dijo, y sus palabras me envolvieron como una caricia. Cada mañana llevaba a Samuel a la escuela, sus pasos ligeros resonando en las calles empedradas. Por las tardes, caminábamos junto al río, buscando piedritas lisas como las que Beatriz y yo recogíamos años atrás. «Abuela, el río es como tú», dijo Samuel un día, arrojando una piedra que dibujó círculos en el agua. «Siempre sigue adelante». Sus palabras eran un eco de mi propia transformación, de una mujer que había convertido el dolor en un legado de amor. A veces, en la quietud de la noche, pensaba en Beatriz. No sabía dónde estaba, pero esperaba que encontrara su propio río
un camino hacia la redención. Yo, Luz, había renacido de mis cenizas, no con venganza, sino con la fuerza de quien ama sin condiciones. El Manzanares, con su murmullo constante, me recordaba que la libertad no es solo escapar, sino construir un hogar donde el corazón pueda descansar. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Samuel y yo nos sentamos en el balcón. El río brillaba como un hilo de oro y el aire olía a jazmín. Lo abracé, su calor contra mi pecho, y sentí que el mundo por fin me veía. Luz, la mujer olvidada, había encontrado su voz y con ella un futuro que no cambiaría por nada.